a quien debemos recurrir, puesto que dentro de su justicia está la gracia, es a Cristo. Ahí es donde radica una justicia que puede darnos redención. Cuando fallamos no debemos correr hacia la culpa, sino debemos correr hacia Dios. Y Él nos va a cubrir con ese manto de justicia. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así que la elección está en nosotros. Y también creo que la gracia nos libera de ese pecado que tenemos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar una vez más en este repaso de Escuela Sabática Universitaria. Y te invito para que compartas estos videos, hagas tus comentarios y podamos juntos repasar esta importante lección que lleva por título Arrepentimiento y Perdón. Pero una vez más quiero que mis amigos se presenten y que respondan a la pregunta, ¿qué etapa de su vida académica se arrepienten? ¿Qué tal? Mi nombre es Karel Trujillo, soy estudiante de licenciatura en música en el área de enseñanza musical. Y si una etapa de mi vida universitaria me puedo arrepentir, probablemente fue cuando tenía que practicar más piano y no lo hice. Hola, mi nombre es Isabela Rodríguez, yo soy estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa y yo creo que en mi primer semestre, mi primer año de la carrera pude haberle echado más ganas a la escuela. Hola, mi nombre es Valeria Mora, soy egresada de la carrera de Medicina y algo que me arrepiento de no haber hecho en mi etapa universitaria fue en el primer año de no haber participado más en los ministerios por tratar de buscar un método de estudio. Bueno, mi nombre es Jair Delgado y una de las cosas de las cuales me arrepiento es de perder el tiempo en cosas no tan importantes, poner prioridad en nuestras vidas. Vamos a iniciar nuestro repaso, pero no sin antes pedir la presencia de Dios. Vale, ¿quisieras orar, por favor? Claro que sí, inclinemos nuestro rostro para orar. A usted que nos está viendo en casa, también lo invitamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar una vez más aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos que ahora que vamos a iniciar este estudio puedas iluminar nuestras mentes y abrir nuestros corazones para entender el mensaje que tienes para nosotros. En tu santo nombre, amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro repaso de la lección de este trimestre. Estamos en la lección número 10. ¡Wow! ¡Qué rápido se ha pasado este trimestre! Pero una experiencia muy, muy enriquecedora para todos, sin duda. Muy bien, esta lección nos ubica en Éxodo capítulo 32, ese episodio que muchos de nosotros conocemos, que habla acerca de cuando el pueblo de Israel estaba en cierto punto de la llanura y Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Y pasaron muchos días, 40 días, dice la Escritura. Y pensando que Moisés había muerto, ellos se acercaron a Aarón, presionándolo un poco. Dice que una multitud mixta, o sea, partes creyentes, partes no creyentes. Y entonces le dijeron, haznos un ídolo. Y bajo esa presión, Aarón dice que les pidió los aretes, las joyas que habían sacado de Egipto, con un cincel, ¿verdad? Empezó a hacer un becerro y entonces estaba ahí el alboroto y entonces en ese momento bajó Moisés, porque Dios le dijo, mira, baja porque el pueblo está alborotado. Y sí es cierto, cuando iba bajando Moisés, ¿qué es ese alboroto? El mismo Dios le dijo, baja porque el pueblo se corrompe. Así que bajó y encontró ese desastre, ¿no? El pueblo adorando un becerro. Dicen algunos que no estaban adorando precisamente al becerro, sino que llegaban a pensar que en el becerro se sentara Dios. Así que una buena excusa, ¿verdad? Pero ahí estaban ellos, dice mi versión, dice que se levantaron para divertirse. Aquí dice Éxodo 32, 6. Así que estaban en eso cuando Moisés desciende. Y bueno, sabemos el desenlace de ese episodio. Un poco triste, ¿verdad? Pero la pregunta que quiero lanzarles a ustedes este día es,
¿Cómo actúa la justicia de Cristo en nosotros, como lo hizo en ese momento? Pues la justicia de Dios inevitablemente es algo mucho más allá que la nuestra, ¿no? Isaías menciona justo aquí en Isaías 64, versículo 6, dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Y específicamente habla del comentario adventista, que muy probablemente ese trapo está refiriendo aquí específicamente con lo que en ese tiempo estaban utilizando las mujeres para su menstruación. E incluso en la época en la cuestión, pues, un trapo sucio, porque al fin y al cabo es contaminado, ¿no? Y en esta cuestión parece interesante que ni siquiera está hablando de nuestros pecados, está hablando que nuestras propias injusticias, o sea, nuestra búsqueda de querer hacer justicia por nuestras propias manos, llegan a ser como esos trapos de inmundicia porque no se puede. A quien debemos recurrir, puesto que dentro de su justicia está la gracia, es a Cristo. Ahí es donde radica una justicia que puede darnos redención. Antes de seguir con este repaso de la lección, te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal. Te dejamos este código QR donde tú puedes suscribirte. Leo de Zacarías 3:4 que dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Este versículo me recuerda a Adán y Eva cuando estaban en el Edén, cuando se dan cuenta de su desnudez y ellos se hacen una ropa de higueras. Y yo relaciono eso con la justicia humana, como nosotros a veces queremos cubrir nuestros errores por nuestra cuenta. Y a ellos pues Dios les hizo una vestidura de pieles. Y eso para mí es la justicia de Dios, que sobrepasa nuestra justicia. Así es. Como bien dijo Caleb, aquí debemos ver nuestra realidad, que somos cualquier cosa, son como trapos de inmundicia. Por más bien que nos querramos portar o hacer, trapos de inmundicia. Pero lo bonito es lo que dice el Evangelio en relación a que eso que nos es sucio, Zacarías, el profeta Zacarías dice, nos va a ser quitado, ¿verdad? Vamos a ser limpiados. Y vale, Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y bueno, vimos que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que Dios nos quita las vestiduras sucias y en este pasaje vemos cómo Dios nos viste con ropa de salvación. Y para mí la justicia en Cristo actúa como un regalo que no merecemos, pero que lo tenemos no por nuestros propios méritos, sino por el amor de Cristo en la cruz. Cuando fallamos no debemos correr hacia la culpa, sino debemos correr hacia Dios. Y Él nos va a cubrir con ese manto de justicia y nos va a motivar a cambiar, a mejorar y a parecernos más a Él. así es. Muchas gracias. Todo esto nos dice que nuestras manchas pueden ser quitadas, que nuestras culpas puedan ser limpiadas, pueden ser expiadas. Y solamente lo hacemos o es realidad en los brazos de Cristo Jesús. Al pie de la cruz podemos nosotros encontrar esa justicia, porque ese acto de Jesús nos da la oportunidad de que cualquier pecado sea perdonado. Y es lo que dice esta primera lección. Invitamos a nuestros amigos para que nos comenten y puedan dar respuesta a la siguiente pregunta. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué crees que todavía nos llama a arrepentirnos? Para la justicia de Jesús, yo pienso de que eso se tiene que pedir todos los días, pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y pedirlo de tal manera como si hoy fuese nuestro último día. Entonces es un estilo de vida. Sentir que Dios me cuida todos los días y lo puedo aplicar en que todos los días esté a cuentas con Dios. Para mí significa levantarme cada mañana y poder estudiar mi Biblia. Para mí significa vivir en constante comunión con Él y vivir cubiertos de su gracia. Y podemos hacerlo parte de nuestra vida cuando nos acercamos todos los días a Él y estamos en comunión constante. Agradecemos a la comunidad universitaria por sus comentarios. Invitamos a nuestros amigos que están a la distancia para que también en la cajita de comentarios hagan por sus preguntas, sus impresiones para conocerlas también.
Muy bien, vamos a continuar con esta segunda sección de nuestro repaso de la lección universitaria. Y vemos que en el mundo secular está bombardeado de mensajes que hablan de un individualismo, de una autonomía aparte, de una indulgencia y ensalzarse a sí mismos, ¿no? De mucho orgullo. Y al contrario, la invitación de parte de Dios es que podamos servir y mantener una mansedumbre, así como Moisés aprendió a ser manso, nosotros también debemos hacerlo. Y la pregunta que quiero que comentemos a continuación es, ¿qué efecto tiene en nosotros el arrepentimiento y la gracia? Yo pienso que el arrepentimiento restaura nuestra relación con Dios. Y bueno, hablamos de un arrepentimiento genuino. Muchas veces no por sentirnos mal es que nos arrepintamos, sino que es esa decisión de querer cambiar, de querer ya no tener ese pecado que tenemos anteriormente. Y también creo que la gracia nos libera de ese pecado que tenemos. El efecto que tiene en mí, pastor, es que el arrepentimiento me ayuda a reconocer mi pecado. Y tiene que ser un arrepentimiento genuino. Nosotros tenemos que sentirlo realmente en el corazón, porque pues de nada sirve pedirle a Dios perdón si no tenemos en nuestro corazón un arrepentimiento verdadero. También me ayuda a romper el orgullo, porque cuando reconozco mi pecado y le pido perdón a Dios, como lo hablábamos hace unas semanas, pues hay que dejar ir al orgullo también. Y me lleva a depender más de Dios, saber que sin Él, que sin su ayuda, no puedo hacer nada. Y la gracia me da ese perdón por mis pecados. La gracia es maravillosa, o sea, es increíble todo lo que la gracia significa para nosotros y ese regalo que Dios nos dio, porque pues pecamos y cometemos errores, pero cuando tenemos el deseo en nuestro corazón de pedirle perdón a Dios, Él inunda su gracia sobre nosotros, nos perdona y nos hace salvos. Así es. Hay una cita, pastor, muy bonita, deseo a todas las gentes que dice, no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. Entonces el arrepentimiento lleva a una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Y creo que es una respuesta atinada a su pregunta. Transforma el carácter y rige la conducta. Porque al final de cuentas el arrepentimiento es una puerta que da cabida a una nueva vida. A la vida en gracia por Jesús, que puede incluir algún fallo más, ¿no? Alguna cuestión que nos esté alejando, pero esa gracia nos atrae, ese amor nos lleva y ese arrepentimiento, ya después del contexto del reconocimiento de la dimensión, lleva a una nueva conducta, puesto que de un nuevo corazón. Y otra cosa es que la gracia nos da paz. Así es. Nos da esa, como que, ese aliento, ¿no? Para que, bueno, sí es cierto, esta es mi realidad. Pero si nos quedáramos solamente con el conocimiento de nuestra realidad, pues, ¿para dónde nos hacemos? Esa no es nuestra realidad, no podemos salir de ahí. Pero saber que nuestra realidad puede cambiar gracias a Jesús, eso nos da como un aliento, un suspiro en medio de esta carrera, ¿no? En la cual vamos y todos ojalá que vayamos apuntando hacia el cielo. El reconocer que somos pecadores e ir a Cristo Jesús para que nos cambie, esa es la oportunidad que nos da ese impulso para seguir corriendo y seguir arrepintiéndonos, porque es interesante que nos arrepentimos de algo, pero nos damos cuenta que hay otra cosa más en la cual debemos cambiar. Y esa es la obra creciente del Espíritu Santo. Entre más cerca está de Cristo, uno todavía está viendo todavía más su imperfección, etcétera, ¿no? Y cómo es común entre nosotros llegar a pensar que mi pecado es el más grande de todos, sí es lo más horrible, y etcétera. Pero qué bonita es la gracia de Cristo, que es abundante, abundante, y ahí está, y desea que podamos llegar. Me encanta la escena de la mujer que la quieren apedrear, ¿no? Y Jesús ahí está dispuesto a intervenir por ella. Así, y ellos mismos confrontan, decir, oye, no puedes señalar a nadie, porque al final de cuentas mi gracia alcanza para todos, para esta mujer a quien tú has traído aquí, pero también para ti, que no están revelando, pero te hizo una piedra en mano. Bájala, porque yo tengo una piedra de salvación mucho más grande en la cual deseo darte vida eterna. Así es. ¿Saben qué? La lección de escuela sabática menciona que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea, ya el primer paso lo da Dios, su bondad. Al darnos cuenta de dos cosas. Número uno, es dolor sincero por las faltas cometidas. Es decir,
un pesar. Y el segundo paso es la decisión honesta de abandonar el pecado. Porque si diéramos el primero, pero no vamos al segundo, pues no sirve de nada. Es nomás, nos da pesar y tristeza porque el profesor me va a reprobar. Pero no hay un deseo de cambiar. Eso es completo. Así que la Biblia habla del arrepentimiento casi siempre relacionado con el perdón. Porque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Eso dice Juan 1:9 y Apocalipsis 3:19. Y 1 Pedro 3:9, que me gustaría compartirse, el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que el Señor espera de todos nosotros, que nos arrepentamos, que sintamos tristeza por el pecado y que tengamos ese deseo de abandonarlo y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo. Sin su ayuda, no, nada somos. Qué importante realidad. Y como bien dijo Caleb, ¿verdad? Es genuino. Un arrepentimiento genuino es cuando nosotros queremos pedirle al Señor que nos reforme, que nos cambie, porque Él es el único que nos puede cambiar. Nadie, nosotros mismos no podemos. Tal vez por fuerza de voluntad lo hagamos por un día, 2, pero después caemos, ¿verdad? Y justo ahí muchas veces otros tenemos la pregunta de cuándo saber que si realmente estoy arrepintiendo sinceramente. Bueno, porque el Espíritu Santo está en tu corazón actuando para que dentro de tu propia tristeza de lo que trae el pecado, hay una alegría en la nueva criatura que tú vas a hacer con Él y en la cuestión de que sí se vea reflejado en la reforma. Ahí es donde podemos ver un acto bueno. Tú te arrepentiste, has tomado mano de la gracia y hoy eres una nueva persona. Aprovecha la jugada. Así es. ¿Saben? Me encanta lo que dice Romanos 5, 20 y 21. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia tiene para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Así que es una oportunidad e invitamos a nuestros amigos para meditar y reflexionar en este segmento que hemos tocado en este día. Pero vamos a ver, hay una pregunta importante para el experto. En la experiencia cristiana, ¿cómo se conectan el pecado, el perdón que recibimos por gracia y la obediencia que Dios espera de nosotros como respuesta de amor? La conexión es clara. Nosotros somos pecadores. Transgredimos la ley. Juan nos enseña que el pecado es transgresión de la ley. Así que nosotros entonces, al sentirnos pecadores, buscamos el perdón de Dios. Y Juan nos dice en su primera carta, el capítulo número 1, el versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, yo peco y Dios me ofrece su perdón. Pero yo debo tener arrepentimiento, debo buscar ese perdón. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la obediencia? El texto termina diciendo, y limpiarnos de toda maldad. Este es un proceso en el cual nosotros tenemos una parte que hacer. El mismo Juan, en el Evangelio, en el capítulo número 14, versículo 15, da una afirmación muy pequeña, pero que nos enseña cómo se conecta. Dice así Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, yo soy pecador, voy a Cristo, me arrepiento, pido perdón, Él me ofrece un perdón. Pero no solamente es un perdón que queda ahí, sino que busco una restauración. Y esa restauración se da en la medida en que yo obedezco, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así que la conexión es clara. Yo necesito no solamente ir a Dios arrepentido y con dolor por mi pecado. Aceptar su perdón es importante, pero entonces ese perdón me mueve a la obediencia, a hacer lo que Él me dice que debo hacer, no solamente para ser feliz, sino para ir restaurando en mí ese carácter que será lo que llevemos al cielo y lo que nos permitirá disfrutar con Él toda la eternidad. Agradezco al pastor Nelson por su comentario.
a la pregunta que se hizo y vamos a entrar en la última sección de nuestro repaso de la lección, invitando a nuestros amigos para que compartan este video, para que más personas puedan conocer acerca del arrepentimiento y el perdón por la gracia de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar a una parábola muy interesante. En Mateo capítulo 22, a partir del versículo 1 hasta el 14, encontramos una parábola que Jesús presentara a un grupo de personas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete y que empezó a invitar, ¿no es cierto? Envió a sus siervos para que pudieran invitar a esta boda, a este festín, y la invitación fue venir a la boda. Pero ellos, dice, no le hicieron caso. Y entonces dice que no solamente no quisieron ir, sino que echaron mano de los siervos y los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se molestó mucho. Y, ¿verdad? Vamos a continuar en nuestros comentarios, vamos a continuar cómo terminó esta historia tan importante. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué significa para ti portar el manto de justicia de Cristo y cómo podemos hacerlo? Es interesante la pregunta, pastor, y me gusta mucho la parábola que Dios ilustra a sus discípulos, porque el rey castiga a los que rechazan la invitación. Luego abre la invitación a todas las personas en general, sean buenos o sean malos, y fuera de cualquier religión. No está limitado No nomás está a los limitado, buenos. los abre a todos. Pero cuando entra a ver a los invitados, porque luego llegó mucha gente, encuentra a uno que no tiene un traje de bodas y lo expulsa. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque la invitación al cielo es para todos, o sea, no hay distinción. Todos nosotros tenemos una invitación abierta, seamos de la religión que seamos, seamos buenos, seamos malos, todos tenemos la invitación, no hay ninguna distinción. Rechazar la invitación y rechazar a Dios trae consecuencias. Y no solo basta con rechazar la invitación para que tengamos una consecuencia, sino también tenemos que llevar el traje adecuado. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, debemos ir con un corazón preparado. Y para mí portar el manto de Cristo significa poder reflejar su carácter en mi vida. Y solamente podemos llegar a eso si lo buscamos y si lo aceptamos todos los días y si dejamos que su dirección se refleje en nuestras decisiones cotidianas. Así es. Me gusta eso de que Dios acepta a todo aquel que esté dispuesto. Dios llama a todos, invitó a todos, dice aquí la parábola, ¿no? No hubo una selección previa, dijo a todos. Sin embargo, algunos no quisieron, no aceptaron. Ni siquiera fueron. No, y peor, mataron a los siervos. O sea, no solamente dijeron no, qué terrible, ¿no es cierto? Esa situación. Pero el punto aquí es que no quisieron, rehusaron, desaprovecharon esa oportunidad. La justicia de Cristo Jesús nos pone a todos en un mismo plano. Todos somos pecadores y necesitamos la justicia de Cristo para poder participar de ese festín. ¿A quién no le gusta una fiesta? O sea, a todos, ¿verdad? ¿Sí o no, Karen? ¿A ti no te gustan las fiestas? No, hombre, sí, pastorito. Todo lo que va diciendo me da mucha risa porque voy pensando y reflexionando y el pastor va diciendo lo que dice mi mente y el pastor no se acaba mis comentarios. Pero hablando eso de la fiesta, fíjense, cuando no sé ustedes, pero cuando nos invitaron para dar la escuela sabática, pues yo dije, ok. Pero después dije, yendo 13 semanas, no tengo 13 sacos. Y veo revisero y ahora como conmigo, no tengo ni tantas corbatas, tantas cuestiones, porque uno no estaba listo, ¿no? Entonces, aquí el encargado de la boda, pues hace la boda con la intención, lo rechaza y dice, bueno, pero te abro, pero ponte esto que merece estar aquí en la jugada. Y se me hace tan fuerte porque, no sé si a ustedes ha pasado, quitando para que la gente no critique mi ropa, aquí, en otras cuestiones, recuerdo algunos momentos donde llegué y me sentía indigno por no tener lo que estaba aquí. Pero la cuestión de Jesús es que, ya hablando en la cuestión espiritual, es que Él te está invitando a la boda, pero también está dispuesto a pagar por tu ropa, ¿no? Él ya dio la gracia y aquí está tu traje blanco, póntelo, papá, y véngase a la fiesta, porque usted es bienvenido, porque yo lo amo, porque yo lo quiero aquí, independientemente de cuando muchos nos fueron rechazados. Si tú lo aceptaste, acéptalo, pero con lo que viene.
te pudiste haber equivocado, arrepiéntete, yo te doy esta vestimenta blanca y ven, vamos a la vida eterna. Pensando en esta pregunta, un versículo que me gusta es Filipenses 3:9. Viene de, bueno, el 8 dice que todas las cosas que tengo las considero como pérdida por ganar a Cristo. Y también después dice, y por ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo considero que portar el manto de Cristo es no confiar en mi propia justicia, porque mi justicia es imperfecta, yo soy imperfecta. Confiar en que Cristo tiene su justicia perfecta y que solo dependiendo de Él podemos pues llegar al reino de los cielos, como dice la parábola. Y también portar el manto significa que es permitir que el Espíritu Santo moldee mi carácter. Entonces yo creo que cómo podemos conseguir eso es pues abrirnos a Dios y decirle, Señor, pues aquí estoy, trabaja en lo que tengas que trabajar y estar dispuestos a, muchas veces es difícil aceptar los cambios. Yo soy una persona que no me gustan los cambios para nada, pero si es Dios que sabe lo mejor para nosotros, es pues abrirnos a Dios, decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Muy bien, muchas Pastor, gracias. si puedo comentar rápido. Hubo el verano pasado, cuando mi primer ganancia de colportaje, no tenía unos tenis y queríamos jugar básquet con los muchachos. Pues dije, voy a comprar unos para correr. Y compré unos tenis que invertí en ellos. Y en un viaje también misionero, un voluntariado, estábamos pintando y me dio mucha pena, pero me puse unas bolsas para que no se mancharan. Y caminaba y sonaba, pero dije, no me importa, mis tenis me costaron. Y en un ratito me las quité y quedaron bien manchados y no me di cuenta. Pero ahí yo dimensiono, por más intento que yo hago, mis propias ropas y mis propias cosas de justicia no son suficientes. Es Cristo que me da las ropas, porque solo en Él y en su gracia, en su perdón, hay limpieza. Así es. Muchas gracias, Caleb. Y con esto cerramos nuestra lección. No sin antes decir, dice, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así que la elección está en nosotros. Todos nosotros necesitamos ese manto de justicia. Está en nosotros aceptar o dejar pasar esa oportunidad. Ojalá que todos podamos aceptar ese manto de justicia. Así que invitamos a nuestros amigos allá a la distancia para que repasemos juntos este pensamiento y podamos reflejar y probar el manto de justicia de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo capítulo.